Tenemos el contacto con el doctor Marco Flores, ex ministro de Finanzas, secretario ejecutivo del Foro Económico. Doctor Flores, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. He estado con Camila Piedradita. Doctor, gracias por su tiempo. Doctor, a ver, esta semana el país, en medio de los apagones, recibe la información por parte del Banco Central de que en el segundo trimestre, ojo, estamos contando abril, mayo, junio, tuvimos una caída del 2.2% del Producto Interno Bruto en comparación al año 2023. Ojo, a mí me encienden las alarmas porque tampoco es que el 2023 fue un año exuberante. Y me preocupa porque si no fue un año exuberante, pues ahora estamos peor, por lo menos en ese trimestre. ¿Qué reflexiones nos deja esta cifra antes de aventurarnos a ver cómo cerramos el año, doctor? Buen día. Buenos días, Omar. Un saludo para todos ustedes en su estación y también a la gente que nos está mirando y escuchando. La situación de la caída del PIB es peor. Y es peor porque el Banco Central ha venido manipulando las cifras. Yo lo vengo diciendo desde el mes de enero. Si el gerente del Banco Central no hubiera recorrido el año base 11 años como recorrió, cuando históricamente el Banco Central recorre 6 años, esta caída del PIB sería mucho más fuerte, es decir, marcaría una tasa porcentual de reducción mucho más fuerte. Esta es una de las formas en que se está manipulando las cuentas nacionales, que son un verdadero desastre el día de hoy. Cada cierto tiempo, el Banco Central actualiza la comparación de las variables macroeconómicas respecto de un año. Uh-huh. Lo venía comparando con el año 2007, esto es lo que se llama el año base. Pero con el pasar del tiempo, el año base se desactualiza y hay necesidad de recorrerlo. En el Ecuador no se desactualiza tanto porque el Ecuador tiene una economía dolarizada y la tasa de inflación no se modifica mucho. Aquí lo que más se modifica es el consumo. Entonces, la última actualización la hizo la señora Artola y la pasó al año 2007. Correspondía haberle actualizado nuevamente a ese año de comparación de los agregados macroeconómicos y había que adelantar ese año 2007 unos 6 años, que es lo que hace históricamente el Banco Central. De manera que el nuevo año base debería haber sido el año 2013. Yeah. Pero el gerente del Banco Central lo recorrió al año 2018. En vez de recorrer 6 años, lo recorrió 11 años, sin haber razón alguna para hacerlo. Luego lavándose las manos de que sí, de que el Fondo Monetario lo ha dicho bien, está, si ganó más, y una serie de cosas que dice. Al recorrer 11 años, los precios del año 2018, que es ahora el año base, están más cerca con el año 2023, con el año 2024, claro, que los que estarían los precios del año 2013, ¿me comprende? Uh-huh. Sí, sí. Está comparando precios más altos. Si no hubiera hecho eso el gerente del Banco Central, este 2.2% de caída trimestral probablemente superaría el 3%. Les digo esto porque ahora que va a comenzar la campaña electoral, normalmente se inaugura en el país un concurso de mentiras. Uh-huh. Y hay que tener en esta vez, los ecuatorianos, hombres y mujeres del país, deben tener especial cuidado en lo que les ofrecen y en lo que les dicen. Aquí en este país se miente mucho, se miente demasiado. La mentira está institucionalizada. El Ecuador no tiene institucionalidad y tiene un Estado de Derecho precario. Entonces, necesitamos desesperadamente la reconstrucción de la economía y esa reconstrucción para ayudarle a la gente a que tenga oportunidades de progreso, no a un grupo de amigos, sino a la gente en general, para ayudarle a que tenga oportunidades de progreso, para que no se vayan esos 4.000 ecuatorianos que en los últimos 4 años salieron como migrantes y no regresaron, para poder superar el 66% de desempleo y subempleo existente. Requiere un cambio sustantivo de política. Doctor, y ese cambio sustantivo de política tiene que salir del neoliberalismo y del Fondo Monetario. Doctor, hagamos la radiografía. Usted dice, ojo, si las cifras no se les estuvieran manipulando, estuviera por encima del 3%, pero bueno, oficialmente queda en 2.2%, que igual es grave. Pero pues la situación es más grave. Exacto, es verdad. No es porque este tema, y es verdad, desde principios de años usted viene advirtiendo, y es verdad, inclusive usted ha tenido esta respuesta oficial ya por parte del Banco Central, del gerente le ha respondido usted, pero es un tema metodológico importante. Ahora, la pregunta es, hagamos el examen, hagamos la radiografía, ¿qué es lo que se denota? Según el boletín del Banco Central, esta caída en comparación al 2023 se debe
básicamente una afectación en el sector de la construcción y a las menos ventas. O sea, la gente está comprando menos, lo que dice específicamente una parte, lo que son zapatos y ropa, y también se frena un poco varios sectores de la producción. ¿Qué es lo que usted denota o qué es lo que usted percibe de esta caída? ¿Cuál es el detonante? Muchos dicen que son los apagones de abril, otros dicen que fue la elevación del IVA. ¿O realmente es una mezcla de todo? No sé qué me habrá contestado el gerente del Banco Central, no he visto, voy a investigar. Pero lo que le estoy diciendo jamás ha ocurrido en el Banco Central, nunca. Es la primera vez que ocurre. Bueno, como usted dice, las cifras están ahí, pero es tan terrible lo que se ha hecho que aparece el gobierno del señor Lasso en el año 2022 como el campeón del crecimiento económico, con un crecimiento económico de más de 9 puntos porcentuales, porque lo comparan con el año 2020, donde tuvimos el desplome por la pandemia, ¿no? Entonces claro, se da cuenta lo que han hecho. Bueno, y las revistas y las publicaciones especializadas están señalando que ni siquiera las ecuaciones fundamentales son compatibles con la realidad, las ecuaciones compatibles del PIB, las ecuaciones del PIB. Bien, pero ese es este país, ¿no? Así es el Ecuador, así funcionan las cosas. Esto es algo realmente grave, ¿no? Ahora bien, ¿qué ha pasado para que caiga el PIB? Lo que ha ocurrido no le debe sorprender a nadie. Mire, ¿cuál es la ecuación contable del PIB? ¿A qué es igual el PIB desde el punto de vista de su ecuación contable? Es igual al consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones y menos las importaciones. Esos 5 componentes es lo que determina el nivel del PIB. La diferencia entre exportaciones e importaciones es la demanda externa. Y el consumo más la inversión más el gasto es la demanda interna. Entonces, ¿qué es lo que usted observa en el comportamiento de estas variables? Cae el consumo público y el consumo de los hogares cae. La inversión, ¿para qué le cuento? No tenemos inversión internacional, la inversión privada tiene una caída muy fuerte y la inversión pública está destruida. Y por si fuera poco, cae también el gasto público. Entonces, las 3 primeras variables que conforman el PIB, consumo, inversión y gasto, caen, pero además vienen cayendo sostenidamente. ¿Qué nos queda para poder revertir esa tendencia? Tener una diferencia positiva entre exportaciones e importaciones. Vale decir, una balanza comercial fuerte. Pero la balanza comercial que tiene el Ecuador no alcanza a revertir el daño que causa la caída de las 3 primeras variables. Entonces, el resultado es negativo en menos 2.2% comparado al segundo semestre del año pasado con el segundo semestre de este año. Ahora bien, lo importante es ver lo que ocurre en el año, no necesariamente lo que ocurre en un trimestre, ¿no? Como este segundo trimestre. Es importante porque marca una tendencia. Pero lo que sí le hago notar a usted y a la gente es que no espere buenos resultados con el PIB en el futuro de este año me refiero. ¿Por qué? Porque este resultado negativo usted lo tiene antes de los apagones. Claro. Es decir, es el resultado hasta el mes de junio. 6 meses, los 6 primeros meses del año, ¿no es cierto? Abril, mayo y junio, hasta junio. Y el tercer trimestre es el que va a incluir los apagones. Entonces, cuando tengamos los datos del tercer trimestre del año 2024 comparado con el 2023, no vamos a tener buenos resultados porque evidentemente los apagones tienen un impacto importante en la economía, en el crecimiento económico, ¿no? Y en general en lo que está pasando en la actividad económica. Economista, muy buenos días. Camila Piedrahita le saluda. Con toda la información que usted nos ha brindado en este momento y también la que nos proporciona el Banco Central del Ecuador, a mí sí me gustaría saber a lo mejor algún tipo de solución que usted pueda recomendar. ¿Cuáles serían las soluciones para poder terminar con este problema de la caída del aspecto económico? Bueno, los economistas independientes venimos haciendo ciertas recomendaciones desde hace 7 años. Cuando el Ecuador entró en este modelo neoliberal, caracterizado por lo que los neoliberales llaman el reducir la grasa del Estado, el Estado obeso. Entonces, ninguna economía puede salir adelante si usted paraliza la inversión, si contrae la inversión. La única forma de generar empleo en un país es a través de la inversión. El Ecuador no tiene inversión internacional.
Y no tiene desde hace mucho tiempo. La inversión ha sido realmente paupérrima, ¿no? ¿Qué nos pasa con la inversión productiva privada nacional? Bueno, ha sufrido desde la pandemia, se ha desacelerado desde la pandemia, pero en los últimos tiempos tiene una caída importante de alrededor del 8%. Es una caída importante de la inversión privada. Si a eso usted le suma los efectos negativos causados por la inseguridad ciudadana, la inseguridad para invertir, el hecho de que este país no tenga institucionalidad ni Estado de Derecho, bueno, los impactos son todavía mayores en las expectativas de los inversionistas nacionales privados. Pero luego de todo esto nos vienen los apagones. Entonces, tras piedras, palos. Y lo que ocurre aquí es que hay un efecto negativo todavía mucho más fuerte. En el camino ocurre algo insólito en la economía ecuatoriana. Cuando usted mira la composición del PIB, del Producto Interno Bruto, en el Ecuador, más del 80% del PIB es consumo público y privado. El consumo privado es más o menos el 65% es el consumo de los hogares y un 15% es aproximadamente el consumo público. En realidad es un poco más de 80% el consumo. En una situación en que la economía ecuatoriana está estancada, que no crece, que tiene problemas graves para generar empleo, el gobierno subió el IVA. El gobierno y la asamblea subieron el IVA. Y el IVA es el impuesto al consumo. Y es un impuesto regresivo que afecta más al que menos tiene, porque como todo el mundo paga IVA, entonces le afecta más al que gana menos que al que gana más. Por eso es regresivo. El incremento que se dio en el IVA en una situación así, es decir, en medio de la caída de la economía, destruye todos los conceptos de la teoría económica. Pero ese es el neoliberalismo. Esos son los neoliberales. Entonces, como consecuencia viene todo lo demás. La suma de todos estos hechos le trae una consecuencia. La consecuencia es que aumenta el desempleo y el subempleo, aumenta la migración, la pobreza aumenta o se mantiene estancada. Y las posibilidades, sobre todo lo más importante para mí, las posibilidades de progreso de la gente prácticamente se han eliminado para una enorme masa, un enorme volumen de ciudadanos ecuatorianos. Entonces usted me pregunta, ¿y qué es lo que se recomienda? Lo que hemos recomendado desde siempre, salir de este modelo, el neoliberalismo donde ha llegado, las políticas del Fondo Monetario, del austericidio, como llaman Joseph Stiglitz, en todo lado donde han llegado, solo han generado un gran problema social. Es realmente grave lo que pasa en los países cuando los modelos neoliberales se implementan. No hay un país en el mundo que en los 40 años de neoliberalismo, donde se haya aplicado el neoliberalismo, los resultados sean buenos. Y concluyo esto diciéndole lo siguiente. Ustedes conocen muy bien quiénes fueron los economistas liberales que han llevado adelante estas políticas y que siguen atrás, están atrás del ministro de Finanzas. Nombren un solo indicador que hayan mejorado luego de 7 años. Y siguen hablando. Ahora están insistiendo, ya verá usted, insistiendo en que el IVA de 15% se quede permanentemente en el 15%, y a eso va el Fondo Monetario. En una reducción brutal del gasto público y del déficit en este año, que contrae más la economía, el Ecuador tiene un plan anual de inversiones de 1.835 millones, y hasta el mes de julio ha desembolsado 124 millones. ¿Quién dice eso? El Ministerio de Finanzas. Ese desembolso efectivo ejecutado, 124 millones, en un plan de inversiones de 1.835. Que de por sí es bajo. Que de por sí es bajo, realmente. No es bajo, es haber arruinado la inversión pública, es haberla destruido. No, eso no es inversión. Entonces, los neoliberales, ayer nomás le oía a uno de ellos que decía, ¿y qué podemos hacer? Decía, si no tenemos dinero. Lo que podemos hacer es disipar, curar el déficit fiscal con crecimiento económico, no con deuda, y no en un año, sino en 2 o 3 años. ¿Cómo lo hace la Unión Europea? En la Unión Europea el tamaño del Estado supera el 51% en promedio. En el Ecuador está en el 40%. Y aquí se llama Estado obeso. El problema del Estado ecuatoriano es su ineficiencia, hay que mejorar la eficiencia, no el tamaño, porque no tiene dónde entrar a cortar. Habrán sitios donde seguramente hay instituciones con exceso de personal. Bueno, eso se puede arreglar. Pero como concepto este no es un Estado obeso, es un Estado ineficiente que tiene que mejorar sustancialmente.
Entonces, lo que se ha hecho para poder pagar 8.500 millones de dólares de deuda pública, que es lo que hay que pagar este año, entre capital e intereses, es liquidar el gasto público. Al liquidar el gasto público, usted liquida además el efecto multiplicador del gasto. Porque $1 gastado por el Estado en el circuito económico tiene un efecto multiplicador que puede ser que se convierte en $2 o $3. El Ecuador ha eliminado esa posibilidad y se ha puesto la soga al cuello. Doctor, y una entonces consulta. hace una reducción tan brutal del déficit en los primeros meses que no le queda dinero para nada. Y por supuesto, la inversión sigue destruida. Y con la inversión destruida, la inversión pública que debería venir en auxilio, que debería ser el salvavidas en un momento en que no hay inversión internacional, en un momento de contracción de la inversión privada nacional productiva. Bueno, en vez de ser un salvavidas que le eche el Estado a la economía, le echa un salvavidas pero de plomo. Entonces, los resultados son estos. Doctor, usted hablaba, y esto es algo que todos los economistas que han pasado por aquí, incluyendo usted, dice, ojo, que este año son 8.000 y pico de deuda que hay que pagar, el próximo año es un poco más y toda la cuestión. La pregunta es, ¿tenemos data actualizada a la fecha, a octubre, de cuánto de esos 8.000 y pico ya se ha pagado? ¿Tenemos cifras? Sí. ¿Cuánto ya se ha pagado de esos 8.000 y pico? Bueno, en este momento no tengo la cifra a la mano, pero es cuestión de entrar simplemente a la página web del Ministerio de Finanzas y ver la deuda pública. Y eso sí se viene cumpliendo religiosamente. Claro, los 8.500 millones de dólares están en el presupuesto del Estado, ¿no? Entonces, simplemente tiene que ver cuánto el Ecuador ha pagado por intereses, cuánto por capital. Es más, la gente que quiera mirar esto con exactitud y saber todos los conceptos que se han pagado, el Banco Central publica mensualmente un informe que se llama Gestión de Liquidez. En ese informe usted ve el dinero que ha entrado y el dinero que ha salido, pero ve los conceptos por los cuales ha entrado dinero al país y los conceptos por los cuales ha salido dinero del país. Uno de esos conceptos por los que sale dinero, señala el Banco Central todos los meses, es el pago de la deuda externa. Entonces usted puede ver lo que se ha pagado de deuda externa. Y en el Ministerio de Finanzas también puede verlo y también ver el pago por la deuda interna. Ahora, de manera doctor, que este es efectivamente es un pago de 8.500 millones de dólares. Perfecto. No se olvide usted que de no deberle nada cuando llegó Moreno al poder no le debíamos nada al Fondo Monetario. Bueno, ahora solo al Fondo Monetario le debemos 12.000 millones de dólares. Exactamente. Y eso mismo le iba a preguntar. El otro día, esta misma semana, el portal Primicias publicó una noticia sobre un nuevo acercamiento con el Fondo Monetario. O sea, ya tuvimos el de 4.000 millones, pero al parecer el gobierno está en búsqueda de un nuevo préstamo. Estamos en capacidad nuevamente de embarcarnos en un crédito con el Fondo Monetario. A eso sumemos que también la semana anterior el ministro Vega estuvo en China, también presentando portafolio de inversiones y buscando nuevos préstamos. ¿Estamos en condiciones como para afrontar ese tipo de préstamos, de créditos? Primero, los créditos del Fondo Monetario no son baratos, ¿no? El último crédito de los 4.000 millones con 7%, creo. En mayo. 7.1% es lo que paga el Ecuador porque el mundo le dice al Fondo Monetario que no cobre los recargos que está cobrando. Bueno, nos está cobrando capital, intereses más recargos. Y de una deuda en capital de un poco menos de 9.000 millones, tenemos que pagar 12.000 porque el resto son intereses y recargos. Los principales economistas del mundo, las principales organizaciones firmaron un comunicado exhortando al Fondo Monetario que no haga estos cobros. Es el único multilateral que hace estos cobros. Ahora bien, mire, yo lo que creo es que la búsqueda de un nuevo acuerdo con el fondo, primero el Ecuador ya no tiene capacidad de endeudamiento con el fondo, ya la cuota no le da. Pero el fondo inventó una línea de crédito hace poco. Y si se acoge a esa línea de crédito que se llama, la palabra preferida hoy en el mundo es resiliencia, ¿no? Sí. Entonces, si se acoge a esa línea de crédito, el Ecuador podría obtener hasta 1.000 millones de dólares. Pero el problema es que como es el tope de los topes para el Ecuador, las condicionalidades, las exigencias para Ecuador serán mucho más fuertes. Entonces yo para empezar le podría anticipar algunas. Por ejemplo, el Fondo Monetario va a exigir con ese acuerdo o sin ese acuerdo que el IVA se quede en el 15%. Yo les he escuchado ya a los principales neoliberales criollos del Ecuador, estos que aplauden desde hace 7 años,
y a los que me refería al comienzo, que consideran que es absolutamente indispensable dejar el IVA en el 15%. Eso es lo que están diciendo. Pero además, subir las tarifas eléctricas y subirlas de manera sustantiva. Eliminar los subsidios a las gentes pobres de este país. ¿Qué más es lo que están exigiendo y hacia dónde va el Fondo Monetario? El incremento liberado del precio de los combustibles, ¿no? Hasta liberar el precio de los combustibles. Entonces, esto es lo que ellos llaman el sinceramiento de la economía y poner la casa en orden. El problema es que vienen sincerando la economía y poniendo la casa en orden desde hace 7 años y medio y los resultados no pueden ser más desastrosos, están a la vista. Hay que preguntarnos todos los que vivimos en este país. ¿La situación de todos nosotros está mejor aquí en el Ecuador? ¿Hemos mejorado? Por lo menos por el manejo de la economía. ¿Hemos mejorado o hemos empeorado? La gente tiene movilidad social, posibilidades de conseguir trabajo. Si usted pierde el trabajo, aquí la movilidad del factor de trabajo es prácticamente cero. Usted pierde su trabajo y muy difícil conseguir otro trabajo. ¿Y qué vamos a decir de la cantidad de gente que se ha quedado afuera de la matrícula escolar en colegios, escuelas, universidades, precisamente porque la inversión está liquidada? No tenemos que contarle a la gente cuál es la calidad de los servicios públicos en salud, en educación. Entonces, hay que decirles a estos caballeros, digan ustedes qué fue lo que mejoraron luego de 7 años y medio. ¿En qué es lo que estamos mejor? Porque la deuda pública se ha duplicado, ¿no? La deuda pública está en 81.700 millones de dólares a la última fecha que publica el Ministerio de Finanzas el mes de junio. 81.700 millones de dólares. Correa la dejó en 40.000, pero dejó 3.000 millones en caja de las instituciones públicas. Entonces, ¿cómo es que se incrementó la deuda tan drásticamente y no mejoramos nosotros nuestra situación? ¿Cómo es que no mejoramos la formación bruta de capital fijo proporcionalmente al crecimiento de la deuda? Es decir, ¿cómo es que el Estado no incrementó su patrimonio en forma proporcional al crecimiento de la deuda? Entonces, ¿cuáles son las cosas buenas que han hecho ustedes, señores neoliberales? ¿En qué le han ayudado a la gente? Ya no me refiero solamente a la gente pobre, ¿no? A estos 2 millones de ecuatorianos que viven con $1.70 al día, ni a los 5 millones que viven con menos de $3, ni a los 7 millones que están en pobreza multidimensional, fuente INEGI. No, ya no me refiero a eso, me refiero a todos. Me refiero a todos. Entonces, ¿en qué hemos mejorado? Pues, Omar. Claro. Y seguimos con este modelo, vamos a seguir con este modelo. Por eso es que yo siempre digo algo, ¿no? Yo creo que los ecuatorianos en esta próxima elección, luego de que pase el concurso de mentiras, he oído ya algunas cosas que están ofreciendo algunos candidatos. Qué barbaridad, qué manera de mentirle a la gente. Pero la pregunta que nos debemos hacer, nosotros, los que vamos a ir a votar, ¿qué clase de país queremos tener? ¿Queremos un país así? ¿O queremos un país donde podamos reconstruir para empezar la institucionalidad que es clave para el crecimiento, el desarrollo económico y el mejorar la calidad de vida? Perfecto. ¿Queremos mantenernos con una administración de justicia y un Estado de Derecho como tiene el Ecuador? ¿O queremos cambiarlo de manera sustantiva, como lo han hecho los países que han tenido realmente un impulso hacia el progreso? ¿Queremos tener este miserable crecimiento económico de 0,5 punto porcentual anual los últimos 7 años, cuando la tasa de crecimiento poblacional está en el 1,5%? Es decir, es 3 veces más, y cuando el Ecuador requiere crecer 5%, o sea, 10 veces más de lo que ha crecido en los últimos 7 años. Eso es lo que queremos. Entonces, ¿cuáles son los buenos frutos de este modelo? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Bueno, los frutos aquí ya están bien claros, ¿no? Lo que pasa en el Ecuador. Aparte de todo el problema en realidad gravísimo que tenemos nosotros por la inseguridad, porque además afecta a la economía, no solamente a las vidas y tranquilidad de las personas. Mire cómo está la obra pública abandonada. ¿Por qué está abandonada? Porque no hay inversión. Y aparte de inversión, y en los sectores en donde puede haber, en ciertas ciudades, los vacunan. También llegan los vacunadores a donde están las personas que hacen obra pública. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Usted sabe que ya hasta las 7:30 tenemos otro invitado. Muchas gracias, doctor. Tenga un excelente día. Buen día para todos.